Y se habla fácil, digo, ahorita en el punto en el que están, ya una vez involucrados, y yo creo que ya con un proceso ya más llevado, llegar a ese punto y decirlo ahorita yo creo que es más fácil. Pues vamos a entrar un poquito después en el tema de pareja, pero primero, ¿cómo fue su proceso, su desarrollo? ¿Cómo fue ese encuentro entre el antes y después, que ahorita ya lo mencionan muy fácilmente, pero que en el proceso me imagino que conllevó muchas emociones encontradas, o de pronto muchas, no sé, muchas voces a su alrededor que a lo mejor pudieron haber impedido este proceso? No sé cómo lo vivieron ustedes personalmente. Sí, totalmente. Fue pues un proceso extenso en donde pues sí, dentro de lo que yo comentaba de estar cuestionándome todo, de repente pues las preguntas, había muchas dudas, sí, muchas dudas, fue romper con muchos paradigmas de toda la vida, muchas creencias, sí, fue como cuestionar de repente todas las creencias de, pues, con las que había vivido toda la vida. Entonces sí llega a ser un punto o llega a ser un momento también pues que puede ser muy abrumador. Sí, obviamente este proceso, pues dentro del camino fuimos, bueno, yo siempre me sentí muy acompañada. Sí, busqué también ese acompañamiento personal, aunque aún con ese acompañamiento pues había mucho movimiento, pero sí fue de repente cuestionar todo y eso abruma mucho, bastante, y luego llega un punto en donde yo lo viví como sintiendo como que se iba en contra de la corriente, sí, sintiéndome también muy señalada por muchas personas incluso cercanas. Entonces, pues eso también mueve porque dices, "Uy, Sí, sí, sí. eh, Siempre como que lo contradictorio incomoda, ¿no? Y lo que incomoda también te hace dudar. sí, claro, y además te vuelves una persona súper incómoda Sí, para sí. muchas personas, ¿sabes? Entonces eso también mueve mucho, pero bueno, al final de cuentas, eh, todo eso me iba llevando todavía a profundizar muchísimo más en mí, a darme cuenta también de por qué al yo sentirme tan incómoda, o sea, qué había de mí en eso, ¿sí? O qué herida se me estaba abriendo a mí con esa incomodidad o con esa sensación de rechazo. Entonces, pues es como muy paradójico porque es como entre más vas, más a lo mejor complejo o abrumante puede ser, pero a la vez descubres algo de ti misma, ¿no? Y dices, ah, pues no estuvo al final tan mal, tan mal, sí, pude hacer o pude tener una ganancia con esto. Entonces, pues sí fue muy complejo y pues bueno, insisto, entre más tú te vas metiendo en esto, vas conociendo, vas aprendiendo, vas haciendo más. Primero yo empecé con un diplomado de biodescodificación que para mí también fue como, me voló la cabeza al conocer de manera hasta científica la afectación que tienen las emociones en la parte física. De ahí me llevó a empezar a experimentar yo primero lo que son las constelaciones familiares, que también fue como otro descubrimiento, otro boom. Y durante un primer año hice un diplomado que pues me movió también muchísimo, fue también, ahí fue como dejar que todas las estructuras y paradigmas de mi vida se cayeran y pues ahora qué, ¿no? Pues empezar a construir algo nuevo. Y bueno, ya luego la maestría, que también fueron casi otros 2 años, en donde también pues seguía el movimiento. Ya a lo mejor ahí ya me sentía como que ya tenía más callito, pero sí seguía moviendo, pero la verdad es de que afortunadamente, y bueno, yo siempre se lo he comentado a Carlos, este,
pues podía estar como muy movida por todo alrededor, pero afortunadamente el poderlo tener a él y que él también estaba viviendo un proceso personal parecido, pues fue muy bonito y fue para mí como la parte que me pudo sostener, porque sí, era como él y yo contra el mundo. Sí, sí. Un poco así, y yo creo que más que a lo mejor como contra el mundo también, pues era con toda la estructura que traíamos, porque como dices tú, a lo mejor ahorita ya en retrospectiva lo podemos resumir como más o menos sencillo, pero pues sí, yo creo que antes de pandemia, sí estábamos con muchos cuestionamientos precisamente por nuestra vida de pareja, por la cuestión familiar, o sea, sentíamos que íbamos por un rumbo donde se nos había platicado que ese era el adecuado, en donde ella ocupaba un puesto pues bastante alto en la estructura de la institución. Yo pues tenía 2 plazas, tenía el consultorio particular y a lo mejor pues monetariamente, o sea, estaba bien la cosa, pero nosotros fue un periodo sí de incomodidad, vinieron los hijos, entonces estábamos como en un ajuste a ver, estamos en donde según está bien porque tienes los trabajos, tienes las ganancias, pero no se siente así. Claro. Entonces, creo que así fue como yo lo viví, que estábamos en ese momento como de chocando se supone que ya llegamos a donde se debe de llegar profesionalmente, pero no se siente como exactamente. Y pasó lo que comentábamos, empezamos a cuestionarnos si estábamos bien ahí, si había que moverse, ¿no? Y bueno, la verdad, para nosotros ese parón de pandemia, nos trajo muchas cosas. De hecho, teníamos hasta otro proyecto muy distinto al que iniciamos después con el centro holístico, y de ya estar para invertir precisamente el dinero para la elaboración de ese proyecto se vino. Entonces, tampoco creo que pasan las cosas porque sí. Se vino eso, entonces dijimos, bueno, pues ahorita no hay que invertir, no sabemos cómo va el mundo, se ve que pinta gacha la cosa, y paramos todo y estuvimos pues todo lo que llevó año y medio entre que se se cerraba y ya pueden abrir los negocios, se cierran y así, y pues fue hasta eso empezar a pensar, bueno, pues tenemos que pensar en algo distinto. Entonces, pues sí, creo que para mí así fue el que cayeran esas estructuras que me había hecho en mi cabeza, pero pues sí empezar como a preguntarme cuál era mi propósito pues de vida, o sea, qué era lo que realmente me gustaba hacer y disfrutar, si me sentía cómodo con lo que había alcanzado, si me sentía cómodo con los tiempos que estábamos juntos, si me sentía cómodo con el tiempo que le dedicaba a los niños o el que me dedicaba a mí también, si lo estaba disfrutando. Entonces sí se vivía en ratos como pues de crisis, creo yo, en ese tiempo, un poco después, pues sí, Ana empezó ahí con una terapeuta, y luego le dije, pues a ver, pásame el número para que yo también, tenga mis ratos también de terapia. También fue hasta de cuestionarme, pues dije, no manches, 10 años de estudiando medicina alópata y darme cuenta que todo lo que estudié y el montón de libros, resulta que estoy viendo una partecita, estará bien seguir en donde estoy o mejor me muevo a esto nuevo. Entonces, sí fue todo un proceso de montaña rusa, creo yo. Y bueno, pues creo que
que ahorita ya hay muchas cosas que hemos ido acomodando, que he ido acomodando del por qué se dio. Y sí, digo, la cuestión a lo mejor de la medicina, encontrarle el por qué la estudié y seguir en ella, y otras cosas, pues sí, ya decir esto ya no me sirve en mi vida, pues hay que hacerla a un lado. Entonces creo que un poco así es como yo lo he Como vivido. llegaste a vivir.